Ok, muy bien. Hermanos, vamos a ir a la Biblia, por favor, si son tan amables. Estos mensajes están, hermanos, estos mensajes se están subiendo en el canal de YouTube y pronto los estaré poniendo en nuestra página de Facebook. Pero si usted desea escuchar el mensaje de nuevo o que si quisiera compartirlo en el canal de YouTube que tenemos, yo puse allí en el grupo de la iglesia un enlace, pero si usted lo desea, yo se lo puedo enviar por WhatsApp directamente a su WhatsApp y usted puede entrar a YouTube y puede ver todos los mensajes que estamos desde entonces grabando. Muy bien. Así que pues voy a pedir que tome su Biblia al Evangelio según Lucas, por favor. Evangelio según Lucas. Vamos a ir al capítulo 23. Hemos estado estudiando este Evangelio y ya estamos en el tiempo en que el Señor Jesucristo está sufriendo la muerte y ahora vamos a ver parte de su sepultura y resurrección. Lucas capítulo 23, hermanos. Voy a pedir que usted me siga con su vista. Voy a leer desde el versículo 50. Lucas 23, versículo 50 en adelante. Dice así la hermosa palabra de Dios. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar y a pedirle a Dios su bendición. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor,
por este momento. Gracias por la escuela dominical, tu palabra que fue enseñada. Y ahora, Señor, te doy las gracias porque de nuevo vamos a exponer tu palabra. Y yo te ruego, Dios mío, que una vez más hables a cada uno de los corazones que están aquí. Danos, Señor mío, la capacidad de atender tu palabra. Te ruego, oh Santo Espíritu, que tú seas hablando a cada uno de nosotros, convenciendo al inconverso. Usa tu palabra, Señor, y ayúdame. Yo soy un barro más en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. El título del mensaje, hermanos y amigos, usted que nos visita, amiga, usted que nos visita en esta mañana, es: después del frío invierno llega la frescura de la primavera. Y usted se preguntará en qué consiste ese título. Bueno, eso es lo que vamos a estar predicando. Que después del frío invierno llega la frescura de la primavera. A veces nosotros no entendemos en este lado de la tierra, en esta zona que se llama la zona tórrida, en el Ecuador, los países que están alrededor de esa zona no tienen los 4 estaciones como otros países que están hacia los, ¿verdad? Yendo hacia el polo norte o yendo hacia el polo sur. Porque la Tierra hace no solamente movimiento de traslación alrededor del Sol, sino que también hace un movimiento de rotación alrededor de su propio eje, que son 24 horas. Pero también la Tierra tiene este movimiento. La Tierra tiene este movimiento, hermanos, en donde para esta época el polo norte sube más hacia el norte. Y por eso es que los Estados Unidos y los países del norte viene el invierno. Porque ya el sol no pega de frente, sino que pega rasándolo. Pero nosotros que estamos en el centro, aunque esté en el centro, siempre vamos a estar, y por eso no están las estaciones, siempre vamos a estar recibiendo el sol de frente y tenemos nada más sequía y lluvia. Pero los del norte, que la tierra en esta época ya está haciendo este movimiento, en Argentina, en Chile, en todas esas áreas, pasó el invierno y ahora está llegando el verano. Está llegando, ¿verdad?, la primavera y el verano. Pero acá en los estados está llegando el otoño y el invierno. Entonces están esas 4 estaciones. Ahorita están entrando al otoño. Las hojas se están cayendo. Los árboles están secándose porque la tierra se comienza a endurecer. El frío es tan fuerte que por dentro de la tierra, el agua y esa savia, que es lo que lleva los nutrientes a las plantas, comienzan a detenerse porque se congela. Y las hojas de los árboles comienzan a ponerse amarillas, algunas rojas, algunas cafecitas. Y ese es el otoño. Es un colorido impresionante, hermanos, que usted puede ver quizás en algunas fotografías o en algún paisaje. Y es bien bonito, pero al final esas hojas se ponen todas de un mismo color. Se ponen todas color chocolate y se van cayendo. Y los árboles, hermanos, comienzan a ver que están como si estuvieran muertos, pero no están muertos. Y ese es el frío invierno. El frío invierno. Dios me ha permitido estar en esas 4 estaciones y nosotros pudimos, yo he podido ver una y otra vez las diferentes estaciones, hermanos. Y escúchenme bien, miren, probablemente para algunos de nosotros es un sueño esa temporada y quieren conocer la nieve, quieren conocer el invierno, ponerse esos abrigos, hermanos míos, los guantes, orejeras, bufanda, un gorrito, porque se te congela hasta las pestañas. Y a veces de broma yo le digo a la familia, a los amigos, oye, hasta los pensamientos se me están congelando porque está bien frío. Para otros es un juego, porque es una experiencia, obviamente. Nosotros que vivimos aquí y crecimos aquí, queremos tener esa experiencia y por eso es una emoción. Pero hermanos, para los que son acostumbrados, que están allá, para algunos no es la mejor temporada. Vienen tormentas de nieve, el suelo se congela y vienen los accidentes. Y hay personas que tienen los codos dislocados porque se caen. Bajando las escaleras de sus casas se caen porque todo se congela, hermanos. El rocío de la noche comienza a caer y al día siguiente hay una capa de hielo. Y si usted no camina con zapatos que tienen la suela de caucho, se cae fácil.
Y es terrible, esa temporada no le gusta a mucha gente, sinceramente, porque pasa sola. Usted ve las calles y están solas. ¿Quién está afuera? Aquí usted quiere estar afuera, pero allá en pleno frío, hermanos, usted ve las calles solitarias, los árboles sin hojas, no hay flores, todo parece gris, blanco y gris. Y hermano, porque todo se ensucia, como todo está mojado, los carros pasan sucios todo el tiempo. Y es un momento en que la gente odia esa época, y entonces está el contraste, que hay gente que les gusta esa época, pero es extremadamente fría. Yo he estado en temperaturas, hermano, bajo 23 grados centígrados, menos 14 grados, menos 20 grados. Y pues es tremendo, hermano, la verdad, es tremendo. Pero uno la disfruta y uno ve gente que tiene que salir a trabajar y tiene que hacer sus diligencias, etcétera. Ahora, lo bueno es que eso no dura para siempre. Las estaciones tienen sus tiempos, son 3 meses nada más. El otoño empezó ahorita a finales de agosto, septiembre, son 3 meses, ¿verdad? Octubre, noviembre. Ya para mediados de diciembre ya viene el invierno y allí entonces cambia todo. Esa temporada de invierno, hermanos míos, se las describí un poquito, porque entonces no solamente las personas están ocultas, se guardan en sus casas, los animales también. Y el oso ¿verdad? Se va a su cueva y todos los animalitos. Por eso usted ve muchas hormigas en el verano, porque en el invierno no pueden salir, se meten debajo de la tierra para encontrar por lo menos un clima más agradable. Pero entonces viene la frescura de la primavera. Cuando ya comienza a pasar el invierno, entonces comienza el suelo a aflojarse, la savia comienza a subir otra vez, y usted ve los árboles, hermanos, y ve las hojitas verdecitas cuando comienzan otra vez a salir. Comienzan las flores a salir, hermano, la primavera. Por eso es que son expresiones que uno dice, estás en la época de tu primavera y todo es brillante y ya no se ve el cielo opaco, hermano, porque va a caer nieve, sino que se ve ahora el cielo azulito y las nubes blancas. O sea, es bien diferente, se nota la diferencia enseguida. La primavera llega, los animalitos comienzan a salir. Ya cuando usted ve a los pajaritos salir, los cardinales y los azulejos y otros animalitos, es la primavera que comienza a salir. Aunque la nieve está acumulada en otros lugares, ya comienza a venir esa primavera, esa frescura. Ya no hay tanta soledad. Ya las personas comienzan a salir. Los árboles, hermanos míos, comienzan a tener sus colores, porque entonces viene otro tipo de hojas y de flores. Y lo que antes era gris y blanco, ahora tiene colores por todos lados. Esto es lo que nos recuerda cada año, escúcheme bien, con la naturaleza, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Fue una muerte cruel, puesto en un solitario y frío sepulcro. Pero venido el tercer día, hubo una frescura. El Señor resucitó. Y eso nos hace dar cuenta, hermano mío, de la esperanza que ustedes y yo tenemos, mi amigo, mi amiga, si usted pone su confianza en Cristo, de una vida nueva, de una vida eterna. Y ese significado que nos anima cada segundo, escúcheme bien, ese significado que nos anima cada minuto, cada hora de nuestras vidas como hijos de Dios, que tenemos vida eterna. Tenemos vida en abundancia. Y eso es suficiente, escúcheme bien, para amarle entrañablemente. La otra vez escuché hablar de una persona decir extrañablemente. No, no es extrañablemente, entrañablemente. De aquí, cuando usted está emocionado, que tiene como que le hace mariposas en el estómago. Esa emoción en saber que tenemos vida eterna. Amén, hermanos. Vida eterna. La muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio que se vivió en aquella época, que se ha vivido a través de las épocas y que se vive hoy. Hoy, cada vez que usted escuche palabra de Dios, debiera siempre estar ese evangelio ahí presente. Después del frío invierno llega la frescura de la primavera.
Así que la proposición esta mañana es que veremos las razones por las que tú y yo debemos morir con Cristo, ser sepultados con Cristo y vivir vidas nuevas porque hemos resucitado. Hemos resucitado juntamente con Él. Cuando usted y yo, hermanos míos, miramos el milagro de la salvación. Yo me gozaba ayer ahí en casa de mi hermana Yajaira. Ahí estaba mi hermana. Frente vive Danilo. Visité a Danilo, ahí se fue Alex a hablar con ella. Ahí estuve con Danilo, ¿verdad? El sobrino de mi amigo Rubén que nos acompaña hoy. Y luego que Danilo y yo terminamos de hablar, entonces pues me dirigí ahí. Estaba el hermano Alex, estaba el hermano José y compartimos con mi hermana Yajaira. Y comenzamos a hablar del Evangelio. Y mi hermana, con lágrimas en sus ojos, ella entendió que después del frío invierno llega la frescura de la primavera. Y eso es una bendición cuando ese primer amor llega a su corazón. Cuando usted es salvo, cuando usted es salva. Eso es una bendición, hermanos. Y por eso, cuando miramos aquí esta lectura de la palabra de Dios, hermanos míos, que acabamos de nosotros tener, miramos en primer lugar este asunto de morir con Cristo. No pudo haber sepultura si no hubo muerte. Y esto es bueno que se enfatice, hermanos. ¿Por qué? Porque desde entonces, escúcheme bien, desde que el Señor murió y fue a ser sepultado, comenzó la mentira de que Él no murió, de que ciertamente se desvaneció, porque hubo derramamiento de sangre y cuando la persona derrama mucha sangre se desmaya y por lo tanto no murió. Y si no murió, entonces vinieron los sacerdotes y le dijeron al gobernador, a Pilato, di que se robaron el cuerpo. Di esto. Porque si decimos que realmente resucitó como este hombre, ese engañador, en Mateo lo dice así, ese engañador dijo que iba a resucitar tercer día, nuestro error será peor que el primer error. Así que vamos a decir, para que esto lo crean, de que los discípulos se robaron el cuerpo. Pero vamos a mirar en las Escrituras, hermano mío, este asunto de morir con Cristo. Porque es lo que nos toca aprender nosotros en esta mañana, hermanos míos, acerca de la muerte de Cristo. El Señor ciertamente murió. ¿Usted lo cree? Él murió en la cruz, derramando su sangre por usted y por mí. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Cristo no hubiese derramado su sangre, entonces ese sacrificio fue en vano. Y vamos a mirar aquí varias cosas, hermanos míos. Y cuando nosotros miramos Lucas, aquí en el capítulo 23, hermanos, y mis hermanos lo han predicado, lo hemos enseñado aquí en el contexto del versículo 33, por ejemplo, en adelante, cuando habla que llegaron allí, hermanos míos, a ese lugar llamado de la Calavera, y dice la Biblia enfáticamente, de manera bastante, hermanos, clara, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Lucas comienza a describir lo que pasó allí, hasta el versículo 49. Eso se predicó y se enseñó. Esa descripción de la muerte registrada también en los demás evangelios, hermanos, se registra igualmente su sepultura y se registra su resurrección. Hubieron 4 registros. Ya con eso es suficiente, hermanos, porque se necesitaría para que haya un veredicto confiable, se necesitarían 2 testigos, conforme a lo que la Biblia dice. Pero tenemos 4 testigos aquí que hablan de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nada más con eso sería suficiente, pero aún así Dios nos dejó saber en las Escrituras que hubieron otras evidencias. Mire por favor en Marcos capítulo 15. Pilato es una evidencia. Mire lo que dice Marcos 15, por favor, rápidamente, hermanos. Marcos capítulo 15, versículo 44, dice allí en las Escrituras, hermanos, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó
si ya estaba muerto. E informado por el centurión, entonces, ¿qué hizo Pilato? ¿Dio el cuerpo a quién? A José. ¿Murió o no murió? Pilato, siendo un gobernador de Roma, Pilato, el gobernador que certificaba la muerte de la gente cuando se crucificaba. ¿Y por qué se sorprende, hermanos? Porque la crucifixión duraba días. Duraba días. Pero como en la cultura hebrea no podía una persona estar guindada en un madero porque era por ley prohibido, los sacerdotes le dijeron a Pilato: Pilato, por favor, rómpele las rodillas. No queremos que estas personas estén allí guindadas. Queremos que ellos mueran. Y por eso Pilato mandó a romperle las rodillas a los malhechores del Señor Jesucristo. Empezaron con ellos, hermanos. ¿Y por qué las rodillas? Recuerden que la cruz era un asunto que tenía, hermanos, tenía un estribillo allí que se apoyaba el que estaba crucificado allí. Las dos pies estaban clavados, ¿verdad? Tenían un clavo allí atravesado y ellos se expulsaban para poder respirar, coger aire. Y si le rompían las rodillas, ya no podían. Entonces comenzaban a asfixiarse por su peso. Y hasta cuando se le rompían la coyuntura de los brazos, ya ellos quedaban guindados ahí como un muñeco y morían asfixiados. Esa era la muerte de la cruz. Esa era la muerte de la cruz. Y por eso, hermanos, Pilato se sorprende, ya murió. ¿Por qué? Porque cuando ya van para el segundo malhechor que le rompen las rodillas, entonces se dirigen a Jesucristo, porque ya Jesucristo había dado su vida. Tanto que, hermanos míos, la Biblia enseña que un soldado con una lanza trata de verificar si en verdad está muerto y viene y se lo atraviesa en el costado. Y dice la Biblia que salió sangre y agua, dando a entender que la punta de esa lanza le explotó el corazón. Es el único lugar que tiene sangre y agua en el cuerpo al mismo tiempo. Cuando Pilato le pregunta al centurión: certifícame tú, porque tú estuviste allí, él murió. El centurión ciertamente le dijo: sí, él murió. Y entonces le da el cuerpo a José. Otra evidencia, hermano mío, que podemos notar nosotros aquí se encuentra en Juan 19. Vaya ya Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19, dice la Biblia, Juan 19, versículo 34. Aquí encontramos que los soldados, aquí encontramos cuando los soldados examinan la muerte del Señor cuando la atraviesan la lanza. Mire lo que dice allí. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también, ¿qué dice, hermano? Creáis. ¿Usted cree que el Señor murió? Sí. Para poder haber sido sepultado tuvo que haber muerto. Otra evidencia se encuentra en Lucas 24. Mire Lucas capítulo 24, por favor. Ahí donde teníamos nuestro texto base. Mire el versículo 5. Dice allí, cuando Él resucita, los ángeles dieron evidencia de que hubo muerto. Mire lo que dice el versículo 5, hermanos. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Para los ángeles el Señor murió, pero a la vez dieron evidencia que resucitó, que está vivo, Hermanos, la expiación, esa palabra teológica que a veces no escuchamos mucho en las predicaciones y enseñanzas, pero la expiación es eso. La expiación es que, hermanos, la ira de Dios fue apaciguada por la muerte de Cristo. Él fue nuestra expiación. La ira de Dios no cae sobre el creyente, porque si confiamos en Él, ya la ira de Dios ya no cae en nosotros. Él es nuestra expiación. Él fue el que pagó la muerte por nosotros, hermanos. Era lo único que podía satisfacer la ira de Dios y la justicia de Dios, Jesucristo.
Nadie podía hacer eso. Un pecador no podía morir por un pecador. Pero Jesucristo sí, porque se hizo pecado. Él no pecó, pero se hizo pecado por usted y por mí. Isaías 53 deja saber claramente, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si hubo algo que hizo el Hijo de Dios, es que tomó tu pecado, tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Y eso es expiación. Y eso fue lo que sucedió, hermanos. La expiación fue consumada cuando Cristo murió en la cruz. La resurrección vindica sus pretensiones y garantiza que su muerte fue una victoria. Si no hubo muerte, no hubo sepultura. Y si no hubo sepultura, no hubo resurrección. Porque ¿por qué resucitar de entre los muertos si no murió? Hermanos, el apóstol Pablo nos anima ahora a morir con Cristo. Ahora que ya tenemos un pequeño entendimiento de este asunto de que la muerte de Cristo fue importante, tenemos que nosotros entonces mirar qué nos atañe a nosotros hoy. Y es que debemos de morir juntamente con Cristo. Usted como creyente debe de reconocer eso. Que una vez que yo recibo a Cristo como mi Salvador, ahora yo aprendo el costo de seguir a Cristo. Y es morir a lo terrenal. Morir a esta carne, morir a mis deseos. La Biblia enseña mucho de esto, hermano. Vaya conmigo a Hechos capítulo 21, un momentito, por favor. En Hechos capítulo 21, hermanos, en el versículo 13, dice la manera práctica, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi aplicación para mí hoy? Bueno, hay mucho que decir, pero mire Hechos 21, por favor, y mire lo que dice el versículo 13. Entonces Pablo respondió, Hechos 21. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pablo iba a viajar a Jerusalén, hermanos, y los hermanos no querían porque sabía que allá le iba a pasar algo. Es más, un profeta quiso decirle que no fuera. Pero Pablo le responde diciendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Morir con Cristo no es simplemente algo espiritual, sino que yo debo de entregar también mi vida por la causa de Cristo. Y yo estoy convencido de eso. Si usted no está convencido, morir por Cristo, escúcheme que si la persecución llega, usted entonces va a estar debilitado en negar la fe. En negar la fe. Muchos en el pasado, hermanos, murieron como mártires, pero no negaron la fe. La persecución llegó. En Roma, desde la cristiandad, hermano mío, siempre ha habido persecución al día de hoy. Si usted ha escuchado las noticias, hermanos, el presidente de Estados Unidos dijo algo sobre Nigeria. ¿Alguien ha escuchado esa noticia? Están matando a los cristianos como si fueran, hermano mío, animales. Y lo están poniendo en fosas comunes. Quieren erradicar el cristianismo de ese país. Dele gracias a Dios que usted está en un lugar que tiene libertad de culto. Porque hay lugares, hermanos, yo lo he dicho anteriormente, que gente, hermanos, gente radical, gente que odia a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, entra a las iglesias, sacan a la gente y los matan, los asesinan. ¿Usted qué va a hacer? Es mejor que esté convencido como el apóstol Pablo. ¿Por qué lloran por mí? ¿Por qué me quebrantan? No solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! ¿Podré yo decir eso? ¿Podrá usted decirlo? ¿O todavía hay algo que lo está amarrando aquí en este mundo? ¿Qué le amarra, mi hermano? ¿Qué le amarra? ¿Qué le amarra? El apóstol Pablo nos anima a morir con Cristo. El Señor Jesucristo lo expresó en Juan 15:13. Él lo dijo con sus palabras tiernas. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor dice ahí mismo en ese pasaje, vosotros ya no los llamaré siervos, sino que son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Qué bonito. ¿Cómo nosotros entendemos aquí que el Señor nos llama amigos? Un amigo. Y Él murió por ti y por mí. Déjeme decirle, hermano mío, que somos llamados a hacer este sacrificio, aun si hay que entregar nuestra vida. Mire Primera de Juan, hermano, rápidamente.
Mire lo que dice allí, Primera de Juan, capítulo 3. Dice allí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3, 16. Dice allí, en esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes, hermanos? Por los hermanos. Y eso hay que entenderlo bien. Hay que entender este asunto de poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Como enseñaba mi hermano un poquito de esto, yo decía, bueno, mi hermano, espero que no tome los versículos que yo voy a tomar porque me va a robar mi mensaje. Pero él hablaba acerca de ayudar a los, ¿verdad? De ser de bendición, la actitud que uno debe de tener cuando se le ayuda a alguien. Pero la gran realidad es que la indiferencia hacia las necesidades de otros son características de uno que no ha sido salvo. Si usted ha sido salvo por la preciosa gracia de Dios, una de las cosas que Dios comienza a poner en su corazón es ser de bendición a otros. Ser de bendición a otros. Y ese es el significado profundo aquí. Es vaciarse uno mismo de algo. Es sacrificarse. Es entregarse de manera sacrificial por los demás. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, hermanos. Filipenses capítulo 2 dice allí claramente. Filipenses capítulo 2. Dice allí del versículo 5 al 8. Esto se refiere a Cristo, pero Pablo deja saber qué tengo que hacer yo para dejar saber a la gente, yo he muerto con Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice las Escrituras, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si yo me vacío yo mismo, como Pablo decía, que aunque no me amen, yo quiero dejarles saber que me quiero gastar con ustedes. Es hacer algo que yo pueda mostrar el amor de Cristo a otros y no darme golpes de espalda. No, porque es un asunto que tengo que yo entender si estoy convencido que tengo vida eterna. ¿Usted tiene vida eterna? ¿Usted es salvo? Usted debiera de tener esa convicción. ¿Sabe? El significado profundo aquí es ese. Si usted mira conmigo Primera de Pedro capítulo 2, también vamos a encontrar un poquito de esto. Primera de Pedro capítulo 2, mire lo que dice el versículo 19, hermano. Dice allí, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Estamos allí? Primera de Pedro capítulo 2, 19 al 23. Dice allí, hermanos míos, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y mi hermano, a veces en nuestras situaciones personales, escúcheme bien, tu esposo, hermana, a lo mejor te va a hacer algo y tú también le vas a responder con la misma piedra. No. Este pasaje me llegó a mí. Y si mi esposa lo mismo, yo también tengo que responderle y decirle, ahora voy a hacer esto también. No. No, aquí está. Aquí está. Si el Señor padeció, bueno, yo tengo que aprender a padecer, pero es un alto precio que hay que pagar. Si en verdad, si en verdad estamos conscientes, estamos convencidos que hemos muerto con Cristo. Siempre les digo esta experiencia de otro pastor que cuando yo leí su historia me cautivó y siempre me acuerdo cuando yo predico sobre este tema, hermanos, de estar muerto con Cristo, porque él era un predicador muy conocido y lo invitaban a predicar aquí, lo invitaban a predicar allá
Y hermanos, él tenía un viaje, una predicación, por cierto, de cierto lugar. Y cuando iba en su carro, se dio cuenta que iba a llegar al día siguiente. Todavía tenía mucho tiempo. Al día siguiente lo estaban esperando. Pero él quiso esa noche ir a una iglesia. Era un miércoles, servicio en la noche de la mayoría de las iglesias bíblicas en los Estados Unidos. Y él decidió llamar a un pastor. Por el pueblito por el que iba pasando, se dio cuenta que había una iglesia allí, bautista, una iglesia, ¿verdad?, de igual fe y práctica. Y él llamó. Y el pastor lo primero que dijo y lo escuchó, y cuando se presentó y todo lo demás, el pastor lo comenzó a insultar. Bueno, no fue grosero. Y cuando digo insultar, es que, hermanos, le comenzó a decir: mire, mi hermano, sé que usted es un predicador y lo invitan, pero no crea que porque es famoso y es popular, pues va a venir aquí a nada más llamarme para que le deje predicar. No estoy interesado en eso, que no sé qué. Y nada más el hermano acá era escuchando. Hasta que terminó el pastor de decirle lo que terminó de decirle, y el hermano predicador le dijo al pastor: pastor, nada más quería pasar por su iglesia porque voy de viaje. Quería escucharlo predicar a usted, ¿me permite? Y el pastor después no sabía qué decirle. Comenzó, como digo yo, comenzó a cancanear, ¿no? No, pase por aquí, seguro que sí. ¿Pero dónde viene? No, estoy como una media hora. Lo espero en la oficina. El hombre llega a la oficina. El pastor, bien incómodo, le pide al hermano que se siente. Y entonces le pide que le perdone. Perdóname, mi hermano, yo fui muy apresurado, perdóname así, ¿sabes? Pero era el mismo Espíritu Santo trabajando en él. Y el pastor no aguantó más porque el hermano estaba en silencio todo el tiempo. Nada más él le decía que no se preocupara. Pero el pastor incómodo le dijo: no, hermano, yo quiero escuchar de ti que me perdonas. Perdóname. Y él le dijo: mi hermano, el predicador le dijo: hermano, yo te perdono. Pero, o sea, eso no. Cuando él le dijo: eso no me afectó en nada, hermano, yo te amo, yo no he dejado de amarte. Y eso le llegó al pastor, tanto que le hizo una pregunta más. Hermano, perdóname, pero es que yo he notado una actitud tuya. Y es que tú nunca me reprochaste, nunca me dijiste nada, nunca hiciste algo. Seamos honestos, hermanos míos, ¿ustedes hubiesen dicho algo? Honestamente hablando, yo creo que sí. Yo creo que yo sí hubiese dicho algo. Usted ha sido ofendido o ha ofendido a sus hijos y ha salido como la osa buscando a quien arrebatar. ¡Ah! Me tocaste a mi hijo, al pelú aquel, pero es mi hijo. Y quiere reventar. ¡Ah! ¿Ha salido así alguna vez? Pero ¿sabe qué fue lo que le dijo este hombre, este predicador al pastor? Le dijo al pastor: pastor, es que yo estoy muerto. Yo estoy muerto. Y el pastor entonces escuchó un pequeño mensaje allí, tanto que lo invitó a predicar. No, es que yo quiero que nos predique hoy. Bueno, está bien, yo te predico. Pero recuerda, estamos muertos con Cristo. O sea, ya a mí no me molesta porque es que yo moría esta carne. Si no hubiese muerto esta carne, yo le hubiese también dicho tres verdades a usted también, para que respete y sea serio. Eso es una expresión costeña, no se lo dijo al pastor allá. Me están viendo como que pastor dijo así. No dijo así. Eso es una expresión de aquí costeña. Porque no le dijo así. Pero sí le dijo: yo estoy muerto, pastor. Yo estoy muerto. Entonces le dejó saber Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se dio a sí mismo por mí. Eso es morir con Cristo. Amén, hermanos. Escúcheme, el Señor no tuvo que hacer lo que tú y yo tenemos que hacer, porque somos pecadores. Él no fue un pecador, pero Él murió para darte a ti y a mí vida eterna. Ahora, escúcheme, hermano mío. Después que Él murió, fue sepultado. Fue sepultado. Estaba viendo el reloj y el tiempo se ha pasado, hermano, pero regálenme 5 minutos más. Yo quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 17, cuando dice allí que el Señor, hermanos míos, Él muere y da su vida. Juan capítulo 10.
Juan capítulo 10, 17. Dice allí las escrituras, hermanos, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Wow, ahora yo me pongo a pensar, hermanos, ¿será que lo mismo aplicará conmigo? Y yo puedo decir, por eso me ama el Padre, porque cuando yo pongo mi vida, escúcheme bien, Dios hará algo en la vida de otros. No es que lo voy a decir, la volveré a tomar. Hermano, ¿y qué es poner mi vida? ¿Qué es morir con Cristo? ¿Qué es? Es darte a otros, hermanos. Que otros, tú puedas decir, ¿verdad? Dentro de ti, Dios mío, ayúdame, yo puedo ser un canal de bendición a este hermano. Ayúdame que lo mío sea de bendición, pero que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado. Que tú y yo podamos, escúcheme bien, hermano, como iglesia, ser una diferencia en este lugar y en cualquier lugar. Estamos poniendo el ojo y nuestro corazón a Villa Caracas, porque sé, como le dije ahí a la lideresa, creo que le dicen así, a la señora Carmen, aunque usted me ha dicho a mí que la gente de allá abajo del bosque y de acá del valle le han dicho que ustedes tienen que irse porque ustedes los venezolanos, que no sé qué, que vienen aquí a fastidiarnos, porque eso fue una invasión, las casas se cayeron y es para que ustedes no estén construyendo nada allí, porque es que esas casas se cayeron y ustedes ¿por qué están allí? Señora Carmen, déjeme decirle que como iglesia nosotros le amamos y queremos ser de bendición a ustedes, que si ustedes están allí, bueno, Dios sabrá hasta cuándo y cómo. Pero hermano mío, no es la condición del hombre lo que yo tengo que fijarme. No es la condición en cómo están viviendo la gente, hermano, en que usted tiene que fijarse. Es cómo está la Biblia, nos dice a nosotros, cómo está la gente viviendo para Dios o no. Hay gente allí viviendo para Dios, seguro. Y yo le estaba hablando a ella de los que estaban con ella allí, que decían que son apartados y apartadas, que no sé qué. No hay ningún apartado ni apartada, déjeme decirle. O usted es creyente o no lo es. O es blanco o es negro. Es salvo o no es salvo. Pero estos apartados, que hay un montón de apartados por allí, eso no existe. Es un asunto de convicción. Amén, hermanos. Mire lo que dice Romanos 5, versículo 6. Le dije que había mucho que decir, hermano, pero estoy tratando de aligerar mis pasos. Romanos 5, versículo 6, dice allí, hermano mío, claramente, Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Estamos ahí, hermanos, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué dice, hermano? Murió por nosotros. Y ese es nuestro ejemplo. Ese es nuestro ejemplo. Mira aquí mismo el capítulo 6, aquí mismo en Romanos. Una hoja más adelante, hermanos. Dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Estamos ahí, hermanos. Versículo 5. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dios nos ve como que estamos muertos a este mundo. Ahora, ¿usted cómo se está viendo? Dios nos ve como que estamos muertos a este mundo. Dios nos ve, hermano mío, como que ya no nos atrae este mundo. Dios nos ve, una vez que nosotros pusimos nuestra confianza en Él, como que ya no estamos persiguiendo y amando lo que este mundo ofrece. Dios nos ve, hermano mío, glorificados. Dios nos ve en lugares celestiales. Mira lo que dice Colosenses 3:5, hermanos. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora que eres salvo, dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, dice allí, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y dice allí, revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y en todos. Si hemos muerto con Cristo, entonces podemos decir que tenemos que ser sepultados con Cristo. Sepultados. Cuando uno regresa a la historia de Lucas 23, hermanos, si nos damos cuenta aquí, José de Arimatea, aquí la Biblia habla de José de Arimatea, que es quien toma el cuerpo de Cristo. No está ninguno de los apóstoles, no tuvieron el privilegio de sepultar al Salvador. A veces tú y yo queremos hasta estar allí, en el sepelio de nuestro ser querido, pero ninguno de los apóstoles, hermanos, ninguno. Nada más 2 hombres que la Biblia menciona aquí. José de Arimatea, que no se había mencionado nunca en ningún otro evangelio, sino nada más en este momento, cuando él, siendo un creyente, y si usted lee Mateo, Marcos, Lucas de José de Arimatea, usted va a encontrar una lista de lo que era él. Aquí Lucas dice que él era, dice allí, mire Lucas 23, de José de Arimatea. Se me pasó aquí está. Es bien interesante. Era miembro del concilio, era parte del Sanedrín. Dice la Biblia en Lucas que era un varón bueno y justo. Era un hombre que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, de ir a buscar al Señor, arrestarlo y todo lo que pasó al Señor, el juicio. Él no estaba de acuerdo con eso. Fue un hombre que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Fue el hombre que fue a la cruz y lo quitó. Él lo quitó. Él estaba guindado allí, le quitó, ¿verdad? Bajaron la cruz, le quitaron los clavos. Él fue el que lo quitó de la cruz. Lo envolvió en una sábana y lo puso entonces en un sepulcro que estaba abierto en una peña, en el cual no se había puesto nadie. Lucas no menciona mucho aquí de José de Arimatea, o podemos decir que menciona hay algo. Pero cuando usted va a cada evangelio que mencionan a este hombre, en los otros evangelios dicen que era un hombre rico, era una persona que tenía dinero. Cualquiera no concede un sepulcro a otro, pero él prestó su sepulcro, él lo labró. Muchas veces, hermano, los sepulcros eran cuevas que se encontraban en montañas. Y gente comenzaba a buscar dentro de las montañas una cueva, y si eran dueños de unas personas, las compraban, como pasó con Abraham cuando quiso comprar allá un lugar para la sepultura de Sara. Jesús no tenía en dónde ser sepultado, pero hubo un hombre que Dios preparó su corazón para darle sepultura. Para el judío era importante sepultar cuerpos. Desde Génesis miramos esto, hermano. José de Arimatea fue un hombre que había creído en Jesucristo. La Biblia enseña, hermanos, que él mandó a cavar. Cuando no encontraban en las montañas cuevas, lo que hacían es que comenzaban a cavar las cuevas. Y esta fue una. Fue cavada y hicieron el lugar para que alguien la habitara. José de Arimatea a lo mejor pensó en él, pero él después pensó fue en Cristo. Y usó ese sepulcro para poner el cuerpo del Señor. Hermanos míos, este hombre, José de Arimatea, dice las Escrituras en los evangelios, hermanos, de que él vivía a la secreta. Era un creyente que vivía secretamente, dice la Biblia, por temor a los judíos. José de Arimatea tenía miedo de que le hicieran algo. ¿Por qué? Y hermano, la Biblia nos deja saber allí en Juan capítulo 12 en adelante, de que cualquiera que seguía, si era de miembro del Sanedrín, si era una persona judía, ¿verdad?, de influencia, podía perder hasta su vida. Pero la Biblia enseña de que este hombre vivía secretamente por temor a los judíos. No quería que de pronto, ¿verdad?, sucediera algo con su vida. Y eso es una enseñanza allí, que eso después lo estaremos viendo. Pero José de Arimatea fue el hombre que junto con Nicodemo tomó al Señor, le pusieron especias
aromáticas, hermanos. De ahí donde viene muchas veces esta tradición de llevar flores para poner esas flores para que no salga rápido ese olor. En aquella época obviamente se tenía que enterrar enseguida. Y ahí las mujeres llevaron, hermanos, esas especias aromáticas y envolvieron al Señor. Ahí estaba José de Arimatea. No solamente él estaba allí, en promedio habían como 18 personajes, incluyendo a los 2 ángeles. Allí hay personajes como el apóstol Pedro, Juan, que después llegó, María Magdalena, hermanos, la otra María, la madre de Jacobo y de Juan, estaba también Juana. Había mujeres. Es bien interesante que solamente eran mujeres las que había allí y fueron mujeres las que dieron el testimonio. Esa es otra evidencia de la sepultura y resurrección de Cristo. Porque en aquella cultura, hermanos, y hace mucho tiempo atrás, las mujeres no tenían mucho voto. Su palabra era débil. Su palabra no tenía fuerza. Pero Dios quiso que las mujeres dieran el testimonio que el Señor resucitó. Dios quiso esto, porque Dios siempre usa lo débil. Amén, hermanos. Dios usa lo menospreciado. Dios usa eso. Y usó a mujeres para dar la noticia de que ciertamente el Señor había resucitado. Pero cuando hablamos de la sepultura, nunca me olvido cuando estando por allá por Los Ángeles, en California, un pastor me hospedó en su casa. Era judío, de descendencia ortodoxa. Y él me explicó cómo fue que fue salvo, que esto y lo otro. Y fue misionero en Bolivia. Me hospedó en su casa con su esposa. Y él me contó una historia que nunca se me ha olvidado. Él me dijo: Rafa, me llevaron de emergencia al hospital porque te quiero decir la importancia que es para nosotros los judíos el cuerpo. Y él, una de las cosas que le dejó saber al cirujano es: si me vas a sacar cualquier órgano, me lo devuelves, por favor. El doctor me dice que se sorprendió porque casi nadie pide eso. ¿Cuántos aquí han sido operados de algo que le han sacado un apéndice? Usted lo pidió, hermana Carmen. Pero usted lo pidió. ¿Y usted qué iba a hacer con eso? Y porque eso me causa curiosidad. ¿Usted es judía? Yo le pregunté al pastor: pero pastor, usted le sacaron el apéndice. Le sacaron el apéndice. Y entonces el pastor me dijo: yo sabía que me iba a preguntar. Porque el doctor también me preguntó: pero señor, eso nosotros lo estudiamos o lo votamos, pero ¿usted qué va a hacer con eso? Y él le dijo: lo que pasa es que yo soy judío y nosotros enterramos nuestros cuerpos y eso es parte de mi cuerpo. Y yo quiero honrar el cuerpo mío, el que Dios me dio. Wow, eso para mí fue sorprendente, nunca había escuchado eso. Pero, hermanos, no sé si usted ha escuchado las noticias de los rehenes que tenía el grupo Hamas, que estaban pidiendo los cuerpos, sea vivo o muerto, estaban pidiendo los cuerpos. Para el judío eso es importante el día de hoy, porque ellos consideran, hermanos míos, que esta creación Dios lo hizo para que Dios morara en uno. Y cuando el creyente, cuando usted cree en Cristo, la Biblia enseña que somos templo del Espíritu Santo, que hemos sido comprados con precio, con la sangre de Cristo. Con razón la Biblia enseña que Dios le preparó un cuerpo al Señor Jesucristo en Hebreos 10:5. Así lo dice la Biblia. Mas me preparaste cuerpo. Hermanos, denle gracias a Dios por su cuerpo y no lo sigan maltratando. Es importante, hermanos. Es importante. Es importante yo cuidar mi cuerpo para poder seguir trabajando para el Señor. Al contrario, yo voy a estar enfermo y con dolor aquí, con dolor allá, y ya uno no puede ni hacer nada. ¿Es así o no es así? Hermanos, son muchas cosas que se aprende de esto. Pero cuando José murió, le dijo a sus hermanos: prométanme que cuando yo muera, mis huesos sean sepultados allá en la tierra prometida. Y ese era un recuerdo del pueblo de Israel durante el desierto, hermano mío, de que Dios le había prometido a ellos la tierra prometida, como José se los dejó saber. Y así fue. La Biblia enseña, hermano mío, que José, allá en Josué capítulo 24:32, que tomaron los huesos de José y los enterraron ahí en la tierra prometida. ¡Qué bendición saber eso, hermanos! De que esto es importante. Para el judío era un asunto difícil, este asunto de carecer de sepultura, porque lo ven como algo horrible. Como que un abortivo es mejor de que usted quede sin ser sepultado.
somos sepultados con Cristo por el bautismo. Escúcheme bien. Cuando ustedes y yo somos bautizados, yo estoy dejando el viejo mundo. El viejo mundo lo estoy dejando yo allí. Mis anhelos, mis deseos, la carne. Estoy siendo sepultado juntamente con Cristo en el bautismo. Es la representación de la sepultura de Cristo cuando yo soy bautizado. Amén, hermanos. Y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque ese mismo versículo dice que yo, cuando entonces salgo de las aguas bautismales, ese representa la resurrección para vida nueva. Así que esto es un recuerdo de que ustedes y yo pasamos del frío invierno a la frescura de la primavera. Amén, hermanos. Termino con esto. Vivir vidas nuevas porque hemos resucitado juntamente con Él. Vaya conmigo a 1 Corintios, hermanos. Capítulo 15. El Señor resucitó. 1 Corintios 15. 7 consecuencias que quiero dártelas aquí rápidamente. 7 consecuencias desastrosas si Cristo no resucitó. 7 consecuencias desastrosas si Cristo no resucitó. Miren lo que dice el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La primera cosa que miramos aquí, hermanos, es que nosotros entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué nos estamos congregando aquí? Si Cristo no resucitó, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago? Si es un mentiroso. Él dijo que iba a resucitar y no resucitó. Entonces Dios es un mentiroso. Dios deja de ser Dios. Porque Dios, Él mismo lo dijo, yo soy la verdad. Amén, hermanos. Y todo se cae. No hay mentira que pueda permanecer de pie. Toda mentira se cae tarde que temprano. Lo único que permanece firme, hermano, es la verdad. Se sostiene sola. No necesita ayuda. Eso es lo primero. Si en verdad no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. La segunda consecuencia es que dice la Biblia, y si Cristo no resucitó, aquí está la segunda, vana es entonces nuestra predicación. La tercero, vano es también nuestra fe. Lo cuarto, dice allí, somos hallados falsos testigos de Dios. La quinta, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, esa ya la dijimos, pero aquí está la quinta, aún estáis en vuestros pecados. La sexta, dice el versículo 18, los que durmieron en Cristo entonces perecieron. Y la séptima, hermana, versículo 19, hermanos míos, dice allí, somos los más dignos de conmiseración, es decir, de lástima de todos los hombres. Estamos perdiendo el tiempo. Pero ciertamente, dice el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén, hermanos. Hermanos míos, y hay evidencia de la resurrección de Cristo, y usted puede ver una de ellas hoy, si usted quiere. Hoy puede ver una. Hoy puede ver una. Mi hermana Yajaira es una. Yo soy otro. Cuando recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pasé de muerte a vida. Amén, hermanos. Cuando usted puso su confianza en Cristo y usted le pidió que le salvara, hubo un milagro. Estaba muerto y ahora vive. Amén, hermanos. Fue lo que el Señor le dijo a María y a Marta. Marta, yo soy la resurrección. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bendición. Amén, hermanos. Dios es muy bueno. Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias. Tú eres tan bueno, Señor, que nos permites estar aquí.